¿No te pasa que sentís que el tiempo se te va volando? ¿No te acecha el sentimiento de que la vida misma se acelera y que, como individuo, te identificas con la fugacidad y lo efímero? ¿No tenés la sensación de un desdoblamiento de tu ser? Por ejemplo, salís a correr, pero tu mente está en el correo que tenés que enviar, en el artículo que estás escribiendo, en la tarea que te espera según tu oficio o profesión. En lo cotidiano, ¿te pasa de saltar de una cosa a otra sin descanso? ¿Todo lo anterior es fruto de una aceleración del tiempo o es la percepción de algo diferente? Y si hoy mismo, en este preciso momento, te sorprendiese la muerte, ¿sería una muerte consumada o una muerte a destiempo? El aroma del tiempo es una obra del filósofo coreano Wing-Chul Han, que trata sobre esas cuestiones, las cuales tienen que ver con la relación actual del hombre con el tiempo, su forma de percibirlo, que ha pasado de un eterno retorno de lo mismo, en la prehistoria, a una percepción lineal con el advenimiento del mundo histórico hasta la fragmentación temporal de la actualidad. Por supuesto que no es lo mismo un individuo que vive en una aldea en medio del bosque a uno que vive en una ciudad típica de la sociedad occidental contemporánea. Bueno, en este punto yo me imagino que las grandes ciudades de los países orientales, por supuesto que con su propia idiosincrasia, en cierta forma son similares a las occidentales, y la cuestión es que a este tipo de individuo que vive en esa clase de ciudad se refiere el autor del libro El aroma del tiempo. En esa obra indaga lo efímero de las cosas en la actualidad, tanto las materiales como los productos técnicos o digitales, como otras de naturaleza diferente, las relaciones humanas, por ejemplo. Pero por sobre todo se dirige a la incapacidad del individuo contemporáneo en cualquier tipo de demora contemplativa. Hay algunas cuestiones que me gustaría remarcar sobre el libro. Una de ellas es que el autor hace referencia, por supuesto, a otros pensadores, pero particularmente en Nietzsche y sobre todo en Heidegger. Y no es casualidad porque, a pesar de que es un filósofo coreano, se formó en Alemania. Concretamente estudió en las universidades de Friburgo y en la Universidad de Múnich. Su tesis de doctorado trata sobre Heidegger. Es un filósofo que por supuesto yo no tengo ni idea, pero lo que tiene de bueno es que, por un lado, bueno, eso puede ser una contra a la hora de leerlo. Lo que tiene a favor es que es un autor que se repite mucho a sí mismo. Si va a desarrollar una idea, no es que va a escribir 6 páginas sobre esa idea de un saque, sino que se va a ir repitiendo. Repite la misma idea varias veces como para que uno pueda captar lo que quiere decir. Cuando digo uno, me refiero a alguien que no es del ámbito de la filosofía, que no se ha formado en la filosofía, o la sociología, si se quiere. Otra cosa que quiero resaltar o debo reconocer es que, bueno, personalmente, como un individuo que soy y que forma parte de la vida activa, yo me topé con una especie de paradoja porque el autor deja claro los efectos negativos que la pérdida de vida contemplativa en favor de la vida activa tiene sobre el pensamiento. Todo el ajetreo, la inquietud generalizada de nuestros días, según el autor, imposibilitan el pensamiento profundo. Hoy ya no es el pensamiento el que dicta el tiempo, sino al revés. De hecho, llega a decir que un rasgo distintivo del presente es la escasez de pensadores. Así que por un lado es un libro que invita a pensar sobre el tema del tiempo y la crisis actual del tiempo, y por otro lado te está diciendo que justamente si algo caracteriza la era actual es el alejamiento de la vida contemplativa y por lo tanto la falta de pensamiento profundo. En ese aspecto personalmente creo que mi profesión me jugó a favor. Pero bueno, quiero volver al libro y no irme por las ramas. El aroma del tiempo, como lo indica su autor, no solo sigue el rastro histórica y sistemáticamente de las causas y síntomas de lo que él define como disincronía, sino que reflexiona sobre una posible recuperación mediante la vida contemplativa. Esta disincronía
vamos a ver más adelante, es una especie de fragmentación del tiempo. El verdadero problema, según el autor, es que la vida actual ha perdido la posibilidad de concluirse con sentido. De ahí proceden el ajetreo y todo el nerviosismo que caracterizan nuestro tiempo. El individuo tiene que volver a empezar una y otra vez. Hace zapping entre todas las posibilidades vitales, las que están a su alcance, por supuesto, porque ya no es capaz de llegar hasta el final de una posibilidad. Ya no hay historia ni unidad de sentido que colmen la vida. Pensemos, para poner un ejemplo, en el trabajo y en la exigencia de tener que reinventarnos continuamente, en las relaciones humanas, que son cada vez menos profundas y duraderas, como quien dice, están agarradas con alfileres. Según Han, en la prehistoria el hombre vive en el mundo del eterno retorno, de la eterna repetición de lo mismo, es decir, en un presente duradero. En cambio, el mundo histórico es de naturaleza muy distinta. Lejos de presentarse como una imagen acabada, se presenta como una línea ininterrumpida. El tiempo transcurre linealmente, dotando de sentido a los acontecimientos que encadena. Con el tiempo histórico, el presente ya no es duradero, porque las cosas están sometidas al cambio. Aunque el tiempo histórico se caracteriza por ser lineal, se fue manifestando de diferentes maneras. Por ejemplo, el tiempo escatológico se caracteriza por prometer un futuro. El hombre no es libre, es Dios quien dirige. En la Ilustración aparece una versión del tiempo histórico que se caracteriza por partir de un futuro abierto, un horizonte abierto. El hombre ya no está arrojado al final de los tiempos ni a la eterna repetición de lo mismo, sino que la historia está animada por la libertad y el progreso racional. En este segundo movimiento el tiempo ha pasado de Dios al hombre, que diseña su porvenir. Como consecuencia de este cambio de visión, Dios comienza a quedar a un lado, y con él la idea de verdad eterna, la cual daba lugar a un presente duradero. Como vemos, a medida que la relación del hombre con el tiempo va cambiando también el concepto de verdad, porque la verdad involucra lo que dura, la duración. En la actualidad vivimos en un tiempo fragmentado que ya no tiene duración y por lo tanto impacta sobre el mismo concepto de verdad. En esta época de la Ilustración, volviendo a la Ilustración, ¿no? Ya ninguna duración guía el tiempo, como les acabo de decir. Y ese tiempo se va a precipitar porque su centro de gravedad ya no está en el presente, sino en el futuro. En este punto la aceleración del tiempo va cobrando sentido, pero no se percibe como tal porque todavía primero está el sentido de la historia, es decir, estamos ante un hombre que se proyecta hacia el futuro sosteniéndose en el pasado. Ahora bien, conforme el mito va desapareciendo, conforme se desvanece la tensión narrativa o teleológica de la historia, el tiempo lineal se descompone en puntos que dan tumbos sin dirección. Esos puntos generan una discontinuidad, y donde hay discontinuidad hay vacío, hay muerte. Ese vacío debe ser acotado a todas costas, porque el vacío no solo que aburre, sino, como acabo de decir, donde hay vacío hay muerte, es decir, la nada misma. ¿Cómo suprimir o al menos acotar ese vacío? Simple, dirigiendo la atención constantemente a nuevas novedades, lo cual impide al individuo demorarse en la contemplación. Ese tiempo discontinuo, atomizado, despojado de duración, como diría el autor de la obra sin aroma, produce una aceleración que impacta sobre toda la sociedad. Por ejemplo, las prácticas sociales como las promesas o la lealtad, que son prácticas temporales, porque crean un lazo con el futuro, o sea, crean una duración, terminan perdiendo todo tipo de importancia. El hombre actual ha perdido la teleología, es decir, la creencia de que el universo tiene un fin, y también ha perdido la teología, o sea, lo ha perdido a Dios. ¿Qué queda? Queda un hombre que se parece a una mónada, a una célula. Es un individuo encerrado en sí mismo, preso de una angustia existencial que le hace poner todo el esfuerzo
en el cuidado de su persona, en su salud, buscando por supuesto perdurar lo que más pueda la vida, y en la búsqueda incesante de placeres sensitivos. Esa es otra cuestión que Han toca en el libro, y compara al hombre actual con el último hombre de Nietzsche. Hoy el ser humano es víctima de una falta de sentido histórico, dice Han, porque las cosas son expulsadas fuera de la esfera de lo referencial y se fragmentan en partículas de realidad, las cuales, aisladas entre sí, dan tumbos en un espacio carente de sentido. No se avanza, no se llega a ningún lugar. Para el autor, tanto la aceleración como la ralentización de las cosas, como por ejemplo puede ser la modernidad, la técnica, los intercambios políticos, sexuales y económicos, son síntomas de un fenómeno muy profundo que nada tiene que ver, como han supuesto otros pensadores, con el cambio de velocidad de los procesos, o sea, con la aceleración, con una aceleración, sino que más bien tienen que ver con una desaparición de un sostén, de una trayectoria estable que ate las cosas, los acontecimientos, en un contexto que tenga sentido. Aceleración y desaceleración son consecuencias de un mismo fenómeno, la destemporalización narrativa. El individuo ya no sabe distinguir qué es importante. Por lo tanto, se demora en los acontecimientos más pequeños e insignificantes de su entorno. Ha perdido la capacidad de síntesis narrativa. Va saltando indefinidamente de un suceso a otro. Y no tiene la capacidad de enlazar los acontecimientos de su existencia en una imagen cerrada y coherente, lo cual genera una crisis de identidad. Esa cuestión es importantísima también en el libro. La crisis de identidad, en el sentido de no poder encontrar una identidad que sea estable. Para Han, la humanidad ha pasado de la época del marchar a la del zumbido. Como acabamos de decir, el hombre premoderno estaba arrojado al mundo. Su destino, que es fruto de Dios, acepta con alegría o sufrimiento. En cambio, en la modernidad el hombre se libera de Dios y se erige en sujeto de la historia, que es capaz de transformar al mundo y a su propio destino, lo cual no implica una desnarrativización, tal cual lo dice Hans, porque la modernidad está caracterizada por el progreso y la evolución, y se espera todavía una especie de salvación, no religiosa sino material, que se fundamenta en la libertad y la felicidad. La modernidad se dirige a un objetivo, es narrativa, pero también es teleológica. Hay una teleología del progreso. La diferencia entre pasado, presente y futuro genera una especie de presión que acelera los acontecimientos. La aceleración es una característica de la modernidad según Han, y surge como la posibilidad de acotar la distancia hasta la salvación futura. Es por eso que la narración de los procesos y progresos técnicos, como por ejemplo el ferrocarril, en su día la máquina de vapor y demás cosas, sean casi religiosas. Si uno ve o lee, en el libro pone algunos ejemplos de cómo las personas de esa época narraban esos progresos técnicos, realmente parecen esas narraciones casi religiosas. Hay una parte muy importante que habla sobre la locomotora a vapor. Después de la modernidad se pierde la linealidad temporal y las formas de andar y movimiento son muy diferentes. Las prisas, el ajetreo, la inquietud, los nervios, la ansiedad, la angustia caracterizan la vida actual. El individuo ya no crea lazos ni compromisos. Ha perdido la libertad porque ser libre no significa ser independiente o no tener compromisos, como decía Bauman, sino todo lo contrario. Uno se siente libre en una relación, por ejemplo de amistad o de amor. Sin el sostén de la libertad, la vida del individuo pierde el ritmo y se generan alteraciones temporales. Por ejemplo, el tener que recomenzar y reinventarse continuamente hace que el individuo sienta que la vida se acelera. Pero eso no es más que una sensación de atolondramiento. ¿Y surge de qué? De la carencia de experiencias que duren. La verdadera aceleración presupone un proceso direccional. En la actualidad los acontecimientos
no están encauzados en una trayectoria narrativa, van dando tumbos, como dice el autor del libro. Y por lo tanto, a consecuencia de eso, se genera un movimiento que es caótico, deambulante, un zumbido que no tiene nada que ver con la aceleración. El hombre actual también siente que el tiempo, como decía al principio del video, pasa más rápido. Y eso es una consecuencia de la incapacidad de demorarse y de poder gozar de la duración de los acontecimientos. El individuo vive a toda prisa, intentando experimentar la mayor cantidad posible de vivencias. Esto es importantísimo. Pero justamente ese saltar de un acontecimiento a otro hace las vivencias fugaces, carentes de duración. Y al final, ¿qué ocurre? El que vive más rápido también muere más rápido, porque una vida plena no se mide por el número de vivencias, sino por la duración de las experiencias vividas. Una de las cuestiones que trata el libro es la paradoja del tiempo presente en la sociedad actual. El intervalo temporal que separa dos acontecimientos se ha transformado en un obstáculo que debe ser recorrido lo más rápido posible para la superación del intervalo espacial entre esos dos acontecimientos o experiencias. De esa manera, la semántica del camino y el camino mismo se va desvaneciendo, se pierde. Si el intervalo espacio-temporal tiene una connotación negativa en el sentido de que se opone a la llegada a un objetivo, todos los esfuerzos que haga el individuo se centran en suprimirlo. Nada se puede oponer a la instantaneidad. Acá pone un ejemplo interesante. Los correos electrónicos tienen su instantaneidad en el hecho de que suprime todo tipo de camino espacio-temporal. Hoy se trata de que todo esté disponible aquí y ahora. Todo tiene que estar presente. Solo hay dos estados, o la nada o el presente. Pero la existencia humana es mucho más rica que esa simple dualidad, y se ve empobrecida cuando se suprimen los intermediarios. Porque los intervalos, además de ser fuente de esperanzas, de anhelos, de angustias, de miedos, de promesas, de aventuras, de sufrimientos, de dolor, también sirven para ordenar y articular. Sin los intervalos no queda otra cosa que un conjunto caótico de acontecimientos. No hay una dirección. Acortar la duración de los intervalos es acortar el presente y, en consecuencia, densificar, aglomerar los acontecimientos, la información, las imágenes. Y eso imposibilita la demora contemplativa porque pasan de manera veloz y fugaz por la mente del individuo, que está como atolondrado, aturdido de tanta cantidad de información. La paradoja del presente consiste en que todo es un presente simultáneo, o sea, todas las posibilidades juntas. Todo, sin excepción, debe tener posibilidad de ser ahora. La vida contemplativa es explicada en el libro a partir de Aristóteles y con el significado griego de la palabra ocio, que nada tiene que ver con la idea actual de tiempo libre, sino que es un estado de libertad ajeno a la determinación, una actitud completamente activa y que está destinada a la contemplación de la verdad. También acude a la figura de San Agustín, quien distingue el ocio de la inacción pasiva. En el ocio no debe entretener y deleitar la ociosidad, sin entender en nada, sino que la inquisición o el llegar a alcanzar la verdad. Al ocio loable pertenece el amor a la verdad. O sea, no es una pérdida de tiempo, ni tampoco genera un deleite la ociosidad en sí misma, sino que apunta justamente a entender, a alcanzar la verdad. Para Hahn, hasta la Edad Media, la vida contemplativa tiene prioridad sobre la vida activa. Ya en la Baja Edad Media comienza a cambiar la relación que tiene el hombre con el trabajo, hasta que finalmente en la época de la industrialización se iguala la vida humana con el trabajo y el funcionamiento de la máquina. Eso es importantísimo, porque de esa manera el tiempo del hombre se acerca al tiempo de la máquina. Entonces cualquier pausa o entretiempo sirve para recomponer las energías y ponerse de nuevo a disposición del proceso del trabajo.
La vida activa desplaza de esa manera la vida contemplativa. Entonces, durante la industrialización, la vida humana, el tiempo del hombre, se iguala al tiempo de la máquina. En la sociedad actual, según Han, no hay ningún cambio sustancial en torno al trabajo, el cual totaliza de tal manera que después del tiempo laboral solo resta matar el tiempo. La sociedad de nuestros días tiene una temporalidad muy particular. El tiempo libre, que es una consecuencia de un aumento en la productividad, se llena con acontecimientos y vivencias que son fugaces y superficiales. Como nada ata al tiempo de manera duradera, parece que el tiempo pasa más rápido y que todo se acelera. Frente a esta situación de crisis temporal, Han propone una revitalización de la vida contemplativa para liberarse del trabajo compulsivo y la hiperactividad letal de la que hoy somos víctimas. Cuando se recupera la capacidad contemplativa, la vida gana tiempo, espacio, duración y amplitud. Pero ¿cómo alcanzar la capacidad de demorarse en un mundo tan convulsionado? ¿Cómo mediar entre la vida activa y la vida contemplativa? Han no ofrece un conjunto de técnicas para llegar a la contemplación, ni mucho menos, que además, dicho sea de paso, varía de cultura en cultura. Algunos acuden a la oración contemplativa, otros a la meditación, otros contemplan sin saber que están siendo contemplativos, como cuando, por ejemplo, nos detenemos nuestra atención en algo que nos da tranquilidad, o cuando quedamos pensando en nada. Para referirse a esa mediación que debe haber entre la vida activa y contemplativa, Han acude a una reflexión debida o que se debe a un maestro, a un dominico alemán conocido como maestro, no sé si lo voy a pronunciar bien porque es Eckhart. La frase dice lo siguiente: uno debe saber que cuando aspira a un buen programa de vida, a pasar de una vida activa a una vida apacible, a menudo es útil, cuando el alma regresa de una vida apacible a la actividad, que ésta, con la llama encendida de la contemplación en el corazón, regale toda su perfección a la actividad. De este modo, la vida activa nos debe conducir a la contemplación, pero la contemplación debe partir de aquello que hemos contemplado en nuestro interior y que nos hace volver a la actividad. Esa frase la utiliza Han para hacer referencia a esta mediación de la que le he estado hablando, y dice Han que la vida contemplativa sin acción está ciega, la vida activa sin contemplación está vacía. Personalmente, mis queridos amigos del túnel del misterio, quizás no alcance una vida contemplativa plena, pero intento de colmarla de momentos contemplativos que le devuelvan aroma al tiempo. Espero de todo corazón que este video sirva como inspiración para acercarse al libro El aroma del tiempo, para todas aquellas personas, que tengan esa inquietud de tratar de entender este mundo del cual formamos parte, y como decía al inicio, pareciera que el tiempo vuela, que uno no puede tener la misma atención que tenía antes en las cosas. Está continuamente saltando, como dice Han, de un acontecimiento, de una vivencia a otra. Yo llegué al libro El aroma del tiempo de unos años después de haber leído La modernidad líquida de Bauman. Así que se ve que hay una cierta especie de búsqueda. Pero no soy un experto en estos temas, no soy del ámbito de la filosofía. Bueno, un poco sí, porque soy del ámbito de la ciencia, que en particular considero que hace filosofía, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Hay una búsqueda, yo no soy experto en eso, y me encantaría que este pequeño video, que es como una botella tirada al mar, dada lo pequeña que es mi comunidad, si llega alguien y deja un comentario que me pueda abrir otras perspectivas, encantadísimo de leerlo.